Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este curso de Introducción a los Negocios Internacionales. Nuestro tema de hoy, que tiene que ver con los procedimientos aduaneros y la logística internacional, te llevarán de la mano a conocer cómo es el proceso de importación y exportación. En esta ocasión, veremos cómo es la documentación general, los certificados de origen o la certificación de origen, los aspectos legales y fiscales por conceptos del comercio internacional, concretamente importaciones y exportaciones, el transporte, el almacenamiento y el empaque que tienen que llevar las mercancías, tanto de procedencia como de traslado, los prestadores de servicios, todas aquellas personas encargadas del comercio internacional y la calidad del embalaje. Como siempre, nuestro objetivo general es darte las herramientas necesarias para incursionar en el mercado internacional con las mejores posibilidades de éxito, teniendo un objetivo particular de dotarte de todo aquello que necesites y ser lo más profesional y emprendedor en toda la materia posible de la mercadotecnia internacional, la mercadotecnia en sí y ahora los negocios internacionales. Pero bien, entremos en materia. ¿Qué son los procedimientos aduaneros? ¿A qué le llamamos un procedimiento aduanero? Bueno, un procedimiento aduanero, hoy la logística internacional, tiene que ver con el conjunto de formalidades que se deben llenar, que se deben recurrir y requisitar a la hora de hacer los negocios internacionales en pleno, es decir, las importaciones y las exportaciones, con el fin de asegurar cierta parte de la legislación correspondiente en el país sede como en el país de destino donde se llevan las mercancías o el destino de las mercancías. Estas obligaciones consisten en la presentación propia de las mercancías físicamente y el medio de transporte por la cual se están trasladando de un punto a otro, los documentos de respaldo que tienen que ser presentados ante la aduana correspondiente, las cuestiones fiscales correspondientes en materia de impuestos y en materia de ejecuciones legales fiscales y todo lo que tiene que ver con cuestiones consulares a la hora de pasar una aduana o pasar una garita, más así el pago de impuestos correspondientes por el menaje y uso ya sea de puertos, aeropuertos o todo lo referente a la logística y utilización de medios de transporte. Las operaciones de exportación o de importación tienen dos tipos de formalidades. La primera, las que son previas a la presentación de la declaración de las mercancías en aduanas. ¿Esto qué significa? Son aquellos documentos que uno empieza a elaborar de acuerdo a la procedencia de la mercancía, de acuerdo a la mercancía que tengamos, ya sea el destino al cual vamos a enviar dicha mercancía. La otra tiene que ver con las declaraciones de las mercancías previamente ya en aduana, es decir, ya cuando tenemos la mercancía física y que se presenta ante las autoridades correspondientes para así hacer valer la ejecutoria de traslado correspondiente y entregarla al comprador destinatario. Pero, ¿cuáles son las generalidades que se tienen que tener o el procedimiento a seguir para la acción de importar? Bueno, uno son las formalidades previas a la declaración de las mercancías, como lo acabamos de ver, pero se desarrollan por ciertas partes. Uno tiene que ver con el transportista y el agente que se encarga de hacer esto, es decir, la persona encargada de la transportación y de los medios de transporte, la introducción de las mercancías en el territorio aduanero correspondiente, así como la presentación de las mismas en aduanas y la descarga de ingreso por depósito temporal, si fuese el caso, o ya permanente, en dado caso que fuera el destino a donde las mercancías se tienen que llevar. Aquellas obligaciones que tienen que ser desarrolladas tienen que ser por ambas partes, tanto por el que exporta como el que recibe e importa. Es decir, en este caso, aquellas que son desarrolladas por el importador, empezamos a ver que tienen que reunir con cierto tipo de documentos especiales. Empecemos con lo siguiente. ¿Cuál es la obtención que debe tener un importador para poder ejercer este tipo de acción? Uno, tiene que estar inscrito en determinados países en un padrón nacional de importadores y, si es posible, estar adscrito en alguna cámara o en alguna organización que le permita, de acuerdo con su ramo industrial o con su gremio empresarial, facilitar cierto tipo de trámites y que le sea muchísimo más ágil el proceso de importación.
Un ejemplo como esto, tanto en Cuba como en Ecuador, se requiere de una autorización de carácter general para cualquier tipo de importación. ¿Esto qué significa? Que es el gobierno el único que certifica y permite el ingreso de determinadas mercancías a sus territorios locales, más en otros países como Argentina, Bolivia, Brasil, México, Colombia y Venezuela. Bueno, se requiere de que las mercancías sean sometidas a determinado tipo de inspección y a cierto tipo de restricciones cuando se trata de materiales que pueden ser exógenos o completamente distintos al lugar del destino al cual están llegando. ¿Esto qué significa? Aquello que tiene que ser libre de plagas, libre de contaminantes, aquellos tipos de mercancías que por su manejo puede ser riesgoso, peligroso, de uso de equipo sofisticado o de equipo especial para su manejo y contención, y todo aquello que tenga que ver y ser regulado por los diferentes ministerios a la hora de pasar por una aduana. En México se exige que este tipo de mercancías venga con determinada documentación que no solamente diga las instrucciones, sino la verificación de que esa mercancía tiene tal procedencia, tal origen y se va a utilizar en determinada tarea en específico. No es simplemente nada más por entrar. Ahora bien, hay una inscripción en un registro nacional de importadores. ¿Esto qué significa? Que hay países como Argentina, Brasil, Cuba, Ecuador, Paraguay, Uruguay y México, que se requiere que el importador está previamente registrado en este padrón, como te había yo comentado. El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Aduanas, y en el respaldo donde está la Secretaría de Economía, que se encarga precisamente del padrón de tener el Padrón Nacional de Importadores y el Censo General de Empresarios. Ahí es donde se está escrito todo este tipo de información, en la cual todas aquellas personas que por materia prima o por producto final requieran importar algún tipo de producto, bien o servicio. El cumplimiento para los requisitos que se tienen que hacer y que los exige determinada legislación tiene que ser uno, una autorización expresa. ¿Esto qué significa? Que el producto o la mercancía tenga que ser debidamente requisitado y con la documentación ya aprobada para que pueda ingresar al territorio de destino. Una inscripción en alguna entidad de la cual se permita que, de acuerdo a la rama industrial o al sector empresarial en cuestión, bueno, se va a ejecutar la labor de importación. Y por último, un registro sanitario, si esto fuera necesario, para hacer una inspección sobre la mercancía que se tiene, ya que en ciertas partes, bueno, ya que se exporte materia prima o cierto tipo de productos perecederos, se requiere contar con certificaciones adecuadas que permitan la salud y la sanidad perfecta de este tipo de productos antes de ingresar al territorio local de destino. Ahora bien, la exigencia de verificación previa al embarque. Cada mercancía que vamos a utilizar y que escojamos el medio de transporte adecuado, bueno, requiere de cierto registro de embarque, es decir, dónde, cómo y de qué manera la vamos a embarcar para hacerla llegar al destino correspondiente. Hay en ciertos países donde hay empresas que se encargan de esto, que es precisamente empresas de verificación. Son aquellas empresas que se encargan de estipular y verificar que los precios sean de acuerdo con las mercancías, la calidad y la cantidad de las mercancías sean las que dice de acuerdo con el papel y la requisición, y la clasificación arancelaria, es decir, los impuestos y las claves que al ingreso de un país ellos tienen que cubrir. Estas mercancías deberán cubrir. Bien, estas empresas que operan en algunas partes del mundo, en algunos países de América Latina, sirven mucho y ahorran mucho la tarea de determinados procesos, los cuales, bueno, a la hora de establecer precios de exportación, que previamente ya habíamos visto, y que establecer cuáles son las calidades y las cantidades de una mercancía para poder ser exportable, estas personas cuentan con todo el material y la logística necesaria para hacerlo más ágil y para poder entregarlo en tiempo y forma de una manera más acertada. Ahora bien, dependiendo del tipo de mercancía en que estemos hablando, del tipo de mercancía que vayamos nosotros a conducir o del valor correspondiente de esta, será el tipo de documentación que vayamos a utilizar para poderla introducir a el mercado destino o al país destino. Y para ello debemos establecer claramente en papel cuáles van a ser los precios y cuáles van a ser las clasificaciones arancelarias, ya que cada producto, de acuerdo
a la transformación que tenga o al estado en que se encuentre, tiene determinada clasificación y por lo tanto va a ser tasado y tarifado en determinado rubro para su próximo pase en aduanas. Ahora bien, corresponde al importador contactar a alguna de estas empresas que te acabo de mencionar para comunicar la naturaleza de las operaciones a realizar, el tipo de acciones que va a concretar y que éstas emiten el certificado de inspección correspondiente y que debe ser presentado y que además es exigido por las autoridades aduanales una vez que estén ya en frontera. Este es un trámite de importación muy importante, es algo que siempre debes tener a la hora de verificar todo tipo de mercancías que acabas de recibir o que piensas mandar. Este certificado de inspección previa se exige en ciertos países, sobre todo aquellos en los que se tienen acuerdos o se carecen de ciertos acuerdos, pero Argentina, Bolivia, Ecuador, México y Perú es muy importante este tipo de documento, ya que da certeza de que la mercancía que viene ya registrada en papel es la que viene dentro de un contenedor, es exactamente lo que dice y se ahorra de alguna manera cierto tipo de inspecciones por demás ya exhaustivas. Ahora bien, existe la exigencia que debe tener un agente aduanal al respecto. Siempre es bueno, aparte de una empresa de verificación, contratar a un agente aduanal o a un despacho de aduana, que es la que nos va a hacer todo el trámite correspondiente para toda la logística y la documentación y certificación que se han de presentar ante los ministerios de aduana y los agentes aduanales. En cuanto a ciertos países que se requiere la intervención de un agente aduanal o de un despacho de aduanas, bueno, casi la mayoría de los países de América Latina, si no es que todos, a la vez de América del Norte, se requiere presentar este tipo de documentación, se requiere para muchos productos contar con el certificado y la documentación que respalde un agente aduanal, salvo para aquellos productos que son de uso personal. ¿Sí? No es lo mismo que tú traigas un CD o traigas un aparato para ti que traigas un contenedor con 1,000, 1,500 o 2,000 o 5,000 piezas del mismo producto. Luego entonces ya requerirás otro tipo de documentación al respecto. Veamos, si tú quieres importar para el Cono Sur o para América del Centro, bueno, vas a necesitar un agente aduanal. Si lo quieres hacer para América del Norte, de la igual manera, vas a tener que utilizar los servicios de un agente aduanal para poder despachar una mercancía. En otros países, digamos como Argentina, Brasil y Perú, puede ser opcional, digamos, tú lo puedes utilizar de acuerdo con las normas que rigen aquel país y que pueden hacer o más ágiles o más simples el proceso de las importaciones o las exportaciones. Pero en mayor parte, bueno, muchos países lo requieren y da certificación y da certeza a procedimiento que se esté realizando. Otro documento importante que no debemos olvidar es la presentación de documentación consular. ¿Esto qué significa? Es el visado y de ciertas facturas comerciales, es el visado también de determinados certificados que podrían ser de autenticidad y que se tienen que presentar en aduana con respecto a los productos que estemos manejando. Estos también se manifiestan de acuerdo con la carga de la mercancía que se traiga y el destino del país al cual se requiere. Muchos países exigen este tipo de documentación y Paraguay, como te pongo en un ejemplo, exige que sus oficinas consulares controlen el visado de todas las mercancías, lo cual le da certeza muchas veces a los procesos de importación a la hora de introducir nueva mercancía en un territorio local. Tenemos también la declaración de mercancías ante la aduana, que es un proceso, pues, por demás, un procedimiento que es por demás manifiesto, en donde el declarante manifiesta su deseo o intención de dar a las mercancías declaradas un destino aduanero previsto a la ley de un país. ¿Esto qué significa? Que una vez que se presentan las mercancías, tenemos al visa y al agente aduanal correspondiente, se presenta y se hace la declaración manifiesta de que lo que traemos, ¿sí?, va a ser introducido al mercado local con un fin determinado. Comercialización, venta, donación, de acuerdo a lo que o la razón por la cual se traiga la mercancía ex profeso. Y se afirma que estos requisitos tienen que estar establecidos en un régimen de la ley local, es decir, en su Ley General de Comercio y en su Ley de Importaciones y Exportaciones y de Ejecución para el Comercio Internacional. México no es la excepción, Estados Unidos, Canadá tampoco. Bien, aquí valdría ser la nota de que se ha tratado de homologar este tipo de leyes que hagan un poco más ágil, que lo hagan más dinámico el flujo de mercancías hacia el exterior y que de alguna manera pueda ser más rápido el proceso
ya que debido a la demanda de determinados productos, bueno, se requiere que este proceso sea mucho más corto, mucho más rápido y que se puedan manejar cada vez gran cantidad de volúmenes. Hay algo muy importante, el formulario de la declaración de las mercancías, que bueno, consiste en una declaración de mercancías en un formato y en un contenido previsto por la aduana, que previamente, bueno, se nos va a otorgar por la autoridad correspondiente y que ya sea que esté ya requisitado o medianamente requisitado, es decir, hecho el formato donde ya nada más se llene, o en algunos otros países corresponderá a la persona pues elaborarlo como tal y presentarlo a las autoridades correspondientes. Los datos contenidos en determinado formulario hacen una declaración completa y generalmente por medios informáticos ya es posible presentarlo. Sin embargo, en muchos países todavía se hace, pues sí de manera electrónica, pero no al 100%, no están digitalizados. Y hacen más fácil o más permisible el hecho de intercambiar flujos de mercancía. Sin embargo, aún se sigue utilizando el método tradicional, pero no por ello deja de ser importante. Es sumamente importante un formulario de declaración de mercancías. La aduana exige cierto tipo de documentación, como te podrás dar cuenta. Hay que hacer y hay que presentar determinado tipo de documentación que avale la propiedad de la mercancía, el destino de la mercancía, las cantidades, los precios, certificaciones correspondientes que iremos viendo más adelante, pero sobre todo exige una información muy clara y muy detallada de lo que nosotros tenemos que presentar. Te exige también cierto tipo de códigos en los cuales tienen que ir envasados o embalados los productos. Te exige muchísimas cosas que tienes que tener mucho cuidado. Vamos, exportar e importar, es decir, los negocios internacionales no son meramente el simple oficio, como ya habíamos comentado, de comprar y vender. Es muchísimo más de todo. Se requiere conocer perfectamente bien de leyes, leyes comerciales, leyes aduaneras, rebasa por mucho simplemente las cuestiones locales de un mercado central. Además, tenemos que conocer algo muy importante, los regímenes aduaneros que se solicitan a la hora de que nosotros estemos transportando las mercancías. Hay datos relacionados con todo esto que tú tienes que manejar muy bien. Cada vez que nosotros vayamos a hacer una operación internacional, el procedimiento viene a ser casi el mismo, o por decir casi es inalterable, en el sentido de que tendrás que presentar el nombre y domicilio tuyo, del declarante, el nombre y domicilio de la persona que lo va a importar, es decir, a quien se lo vas a vender en caso de que tú seas el exportador, y el nombre y domicilio del consignador, es decir, la persona que en algún momento, si sirve de intermediario, bueno, qué hace, dónde está y cómo se le puede ubicar. Hay datos relacionados con el transporte, por supuesto. ¿Cuál es el modo de transporte que vas a utilizar? Ferroviario, es decir, terrestre, si es ferroviario o si es de autotransporte, si es aéreo, bajo qué condiciones, si es marítimo, por supuesto, bajo qué condiciones, de dónde a dónde, si es multimodal, es decir, si vas a emplear más de un solo medio de transporte para poder transportar tus mercancías, identificación del medio de transporte, si es una empresa ya dedicada a la logística o a la transportación terrestre, aéreo, marítima o multimodal, etcétera, tendrás que dar y declarar este tipo de información, así como los datos relacionados con las mercancías generales, que como habíamos visto, una breve descripción o una descripción detallada de la mercancía, según sea el caso que traigas, para qué vaya a ser el rubro, la clasificación arancelaria de las mercancías para la cuestión del pago de impuestos correspondientes, es decir, no solamente el hecho de que pagues el impuesto por el simple modo de traslado, sino a qué se refiere y los códigos que manejamos en cuanto a las leyes y de comercio y de fomento industrial, el país de origen, el país destino o país de, en este caso país de origen, país de procedencia y país destino. País de origen dado caso de que la mercancía esté fabricada en un país distinto en el cual piensas tú exportarlo y posteriormente cuál va a ser el país destinatario. ¿Por qué lo digo? Porque a lo mejor el producto puede estar hecho en Brasil, tú lo vas a exportar, pero tú lo tienes ya en México y de México lo vas a sacar a un país destino, ya sea en África del Norte, en Medio Oriente, en Europa del Centro o bien en Norteamérica. Entonces tienes que ir detallando poco a poco cuál va a ser el país de origen, el país de donde se exporta y el país de donde vamos a destinar el producto. Y la descripción que tiene que ver con la naturaleza de las marcas y los números o los bultos en general, como son, de cuántos kilos o de cuántas libras, qué sistema vas a utilizar para su medición,
etcétera, etcétera. Como ves, hay toda una serie de documentos, una serie de procedimientos a realizar cuando nosotros hacemos operaciones internacionales y que traen como consecuencia un detalle muy curioso. Tenemos que ser muy cuidadosos. No puedes obviar ni puedes brincarte ninguno de estos pasos que posteriormente lo único que hagan sería entorpecer tu labor de negocios internacionales. Ahora bien, hay que tener en cuenta que existen datos para la liquidación de los derechos de impuesto, que esto no lo puedes obviar. Hay algo muy, muy importante. Siempre que tenga que ver con aranceles, con pago de impuestos, con cosas por el estilo, tienes que tener mucho cuidado con esto. Uno, las tasas de los derechos de los impuestos, es decir, cuál es la tasa en la cual se grava la mercancía que tú estás importando o la cual vas a exportar una vez en el mercado de destino, el valor gravable o precio de la factura, es decir, el valor en factura, cuánto cuesta tu mercancía, la tasa de cambio, es decir, en la moneda internacional, en la moneda comercial internacional, cuál va a ser el costo real del dinero con respecto a la transacción que hagas, las condiciones de entrega, es decir, el término de comercio internacional por la cual tú vas a entregar esa mercancía, y cuando se traten de bases, de distintos valores, es decir, aquellos productos que tú puedas tener y que tengan distintos tipos de valores, pues bueno, también tienes que darle información sobre el peso, sobre los litros, las unidades y todo lo que tenga que ver cuando no son completamente homogéneos. Hay datos que también tenemos que ir cuidando una vez que vemos todo este tipo de cosas. La información acerca de los tratamientos especiales o preferenciales. ¿Esto a qué se refiere? Si el país en donde nosotros exportamos tiene tratados de libre comercio, tiene acuerdos marco o tiene de alguna manera algún tipo de convenio de intercambio internacional, bien se puede hacer uso de cada uno de estos acuerdos que nos permitan tener ciertas preferencias para exportar o para importar productos, ya que estos acuerdos precisamente son realizados para facilitar este tipo de intercambio, donde hay aranceles cero, donde están libres de gravámenes, o bien hay libre paso de mercancías o flujo de mercancías, o bien puede existir una zona franca o una zona libre de intercambio en la cual tanto clientes como compradores puedan converger y ahí poder hacer el intercambio de los bienes y servicios. Referencia también de los documentos presentados y respaldo de la declaración de mercancías, que van desde los papeles que hemos visto de procedimiento aduanal hasta los seguros y todo lo que tenga que ver con la protección de tu mercancía, así como el lugar, la fecha y todas las firmas de los declarantes o del declarante, si es uno solo, quien se va a hacer cargo de toda la operación. Los documentos de respaldo que tienen que ser también presentados en aduana, que puede exigir de alguna manera una autoridad aduanera a la hora de que tú estés presentando tus mercancías. Hay que ser muy cuidadoso con esto, ya que una vez que estemos inspeccionando la mercancía, que se nos estén inspeccionando la mercancía, se nos puede pedir todo tipo de documentos al respecto para valorar, de acuerdo con las autoridades, la procedencia de las mercancías y que sea exactamente lo que se dice en papel. Ahora bien, todo tipo de procedimiento aduanero conlleva cierto tipo de cosas. Debes tener una licencia de importación una vez que estés en un padrón de importadores, dado caso que estés en México o en uno de los países que te acabo de mencionar. Tienes que saber manejar lo que es una factura comercial. Tú dices, bueno, ¿cómo se maneja una factura comercial? No es que la sepas manejar per se, sino que sepas contar con ella, porque el valor comercial de tu producto es muy diferente al valor que tienes de producir el producto. Tienes que tener estos dos balances, una lista de empaque, es decir, cómo se va a empacar y qué es lo que hay en determinado tipo de contenedores, la factura del flete y la póliza de seguro de tus mercancías, documentos de transporte que tienen que ver perfectamente con las compañías de transporte que vayas a requerir y el tipo de transporte a utilizar, y los certificados de origen, si es que son requeridos, es decir, si tu procedencia, si tus mercancías tienen una procedencia netamente nacional y como producto netamente nacional o local de un país que tenga precisamente este tipo de normas. Certificados sanitarios o fitosanitarios si son de alguna manera requeridos por el tipo de mercancía que manejes, si son perecederos o no, y certificados de inspección previo al embarque, es decir, una inspección que tengas en tu propia fábrica o en el lugar donde vayas a empacar, y otra que se haga precisamente en la aduana o antes de subir la mercancía
en el buque o en el avión o en el sistema de transporte que vayas a utilizar para dar una mayor certeza de que va en buenas condiciones y que lo que está en papel es perfectamente lo que va dentro del contenedor. Documentos que demuestren la exención del derecho de pago de impuestos si es que contamos con un acuerdo marco o nuestro estado o país cuenta con tratados de libre comercio o algún tipo de arrangement en materia comercial. Y otro tipo de certificados que se pueden necesitar de acuerdo al tipo de mercancía que manejes. Ahora bien, ya después de que manejamos todo este tipo de procedimientos que los estamos conociendo, procederemos al retiro de las mercancías, es decir, una vez que tú ya estás en muelle o en puerto y que vas a retirar tus mercancías. Se realizan los controles correspondientes, muy semejantes a los que cuando tú ibas a sacar tu mercancía, ¿sí? Digamos que eres tú en este caso el importador, y bueno, pues se hace la verificación correspondiente, se hace el pago y la presentación de documentos y la presentación y pago de los impuestos correspondientes, en los cuales podrían encontrarse ciertas condiciones o bien por acuerdos de libre comercio puedes de alguna manera pasar con toda normalidad. Hay formalidades previas a la presentación de cada uno de estos tipos de documentos. Obtención y autorización de licencia para exportar, si fuera el caso. En este caso, si pensamos en que vamos a exportar. Bien, una vez que presentamos las mercancías, una vez que hicimos todo esto, esto lo hacemos como importadores. ¿Qué es lo que hacemos como agente de exportación? Es decir, cuando nosotros vamos a sacar mercancías a otro lado. Bien, hay ciertas formalidades. Una de ellas es, pues sí, tener una licencia de exportación que es expedida por autoridades correspondientes, en este caso de México, tanto la Secretaría de Hacienda como la Secretaría de Economía y bien la Secretaría de Relaciones Exteriores para cuestiones de nombre y otro tipo de asuntos consulares. Una inscripción en un registro nacional de exportadores en donde vas a estar inscrito que te dediques a esa actividad y que de acuerdo a la línea empresarial o comercial que manejes, se te estará asignando. Un cumplimiento de los requisitos exigidos tiene que ver con una autorización expresa que se requiera por parte de las autoridades, una inscripción en alguna entidad como puede ser alguna cámara o alguna línea comercial que se tenga o colegio empresarial y el registro sanitario si es que se requiera para las mercancías que estemos exportando. Se utiliza también un agente aduanal o un apoderado aduanal para ese tipo de situaciones, sí, porque lo que vamos a sacar es de alguna manera manejable por certificados, por documentación y es un procedimiento muy semejante al de importar, simplemente que ahora vamos a sacar las mercancías. Es obligatorio muchas veces para ciertos países, como lo habíamos mencionado, la declaración que se hace de las mercancías ante la aduana y documentos de apoyo. Vuelvo otra vez a que presentemos facturas comerciales, listas de empaque, autorizaciones previas por diferentes autoridades y ministerios, así como especificaciones especiales si es que la mercancía que nosotros vamos a exportar pues requiere cierto tipo de información adicional. Ahora bien, los certificados de origen, tanto para importar como exportar, un certificado de origen es un documento sumamente necesario. Son documentos que sirven para avalar la procedencia de un producto, para certificar que están fabricados en su 100% en un solo país y que confirman de alguna manera los criterios de origen establecidos por organizaciones internacionales y otro tipo de países cuyo objetivo es tener preferencias arancelarias para determinado comercio internacional. ¿Cuáles son las características que necesita tener un certificado de origen? Son acompañadas por un certificado todas las mercancías que sean 100% elaboradas en todas sus partes en un país o aquellos productos que pueden ser agrícolas o netamente naturales de una zona exclusiva y que para su registro y cuestión de comercialización sea necesario contar con ello. Es decir, hay productos que identifican de alguna manera un Estado-nación o un pueblo en general y que aunque la materia prima existe en otra parte del mundo, no se puede utilizar ni el nombre ni el producto como tal para poderlo vender de la misma manera. Un ejemplo de esto puede ser para cierto tipo de personas los puros cubanos, ¿no? Es decir, tú podrás decir, bueno, en Sumatra, en África también hay puros, en cierto tipo de Centroamérica también hay puros. Bueno, sí, pero no es lo mismo vender puros que vender habanos. ¿Por qué? Porque el habano como tal solamente surge en Cuba, en La Habana, y tiene ese certificado de origen que lo hace 100%
hecho en la isla de Cuba. Los demás son o cigarros, cigarrets o puros o como le quieras llamar, y pueden tener alguna norma de origen también con respecto a que todos los materiales son del país local en un 100%. Pero esto es lo que hace un certificado de origen, y así como eso existe para el vidrio, para muchas otras cosas, y que es sumamente importante, ya que permite de alguna manera la exención de impuestos, permite agilizar el comercio y lo más importante, le da una identidad muy especial a las mercancías que estemos manejando. Hay criterios para esto. Para obtener un certificado de origen se debe tramitar a través de un cuestionario correspondiente ante un ministerio, como en este caso es el de Comercio o el de Economía. Se requisita perfectamente bien este documento, donde se nos va a preguntar, bueno, cuáles son las partes, cómo está, por qué es 100% local, en qué consiste, número de elementos para su propia conservación y todo lo referente a los materiales que deba de conducir. Pero bien, los certificados de origen, una vez obtenido tal documento, pues nos permitirá agilizar por mucho los intercambios de bienes y servicios y nos hará menos complicado el tráfico por aduanas. Ahora bien, existen cierto tipo de facilidades y procedimientos aduaneros si se pertenece a un bloque comercial o se pertenece a una región económica exclusiva. En este caso, vemos que pues, hay sistemas preferenciales, hay sistemas, de acuerdo a la Asociación Latinoamericana de Países Exportadores, hay preferencias especiales cuando hay un tratado de libre comercio, como en el caso de América del Norte, o el tratado con la Unión Europea, que pueda tener cualquier país de manera bilateral o por zona geográfica, o bien por cierto tipo de zona como es la Euro 1. Si nosotros de alguna manera pertenecemos a una de estas áreas, nosotros podemos sacar provecho de estos acuerdos que los estados o las regiones pueden firmar con respecto a las mercancías que vamos a manejar, porque eso nos va a permitir cumplir con mejores sistemas de calidad, tener y elevar nuestros estándares de procedimiento y agilizar muchísimo el tráfico internacional con respecto a esto. Ahora bien, los certificados de origen tienen cierta vigencia cuando empezamos a realizar operaciones de comercio internacional. Digamos que si lo vamos a hacer en la región que tiene que ver con el Cono Sur, como es la LADI, bueno, pues son 180 días, los sistemas generales de preferencias son 10 meses, en la zona Euro 1 pueden ser 10 meses, en el caso de un país como México puede ser indefinido. El Tratado de Libre Comercio con América del Norte, bueno, puede ser de un año, y la región del Uruguay, del ACE5 o del AC5, como le suelen llamar ellos, pues también son 180 días. Y hay toda una serie de aspectos a considerar una vez que conocemos, grosso modo, los procedimientos aduanales. Ahora bien, entramos a una parte un poco más densa que tiene que ver con las partes legales y fiscales. Vamos a ir un poco más a detalle con esto, pero en un poco tiempo vamos a ir viendo que hay gravámenes directos e indirectos, hay certificados de validación de importaciones, modificaciones a la ley del impuesto al valor agregado, incentivos para las exportaciones si los países los tuviesen, el IVA como importación de servicios, es decir, impuestos al valor agregado si es que hubiese importación de servicios como tal, y medios de garantizar los tributos si y solo si el país los tiene como herramienta para poder gravar, y liquidación de divisas, donde la liquidación de divisas es precisamente la conversión de la moneda internacional comercial con respecto a la local y asegurar una tasa para poder agilizar los trámites del comercio. Siendo un poco más exacto con esto, en tu pantalla tienes un cuadro muy grande y muy detallado con respecto a lo que son las generalidades en legislaciones aduaneras. Grosso modo, si te fijas, tanto importaciones como exportaciones pueden ser semejantes. Solamente hay un aspecto que hay que diferenciar. Los destinos pueden ser parciales o definitivos. Si son parciales, pues de alguna manera los costos y los gravámenes se reducen, pero si son definitivos, son estándares ya de alguna manera que se van abonando en un plazo intermediario entre el territorio aduanero o bien convertirse en un bien para el extranjero, sí y solo sí, así lo marca la legislación. En este caso vemos lo que es para la región de América Latina, que este tipo de generalidades se utiliza. Como ves, es el Mercosur, el mercado del Cono Sur,
que es una zona dinámica para el flujo comercial, incluyendo para México. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, pues son países que de alguna manera intercambian no tanto tecnología como materia prima o como bienes terminados. Tiene países asociados como Bolivia y Chile, pero esta unión aduanera les permite de alguna manera reducir los aranceles por conceptos de exportaciones, les permite la eliminación de los derechos de exportación, lo cual es muy importante y agiliza el intercambio de mercancías entre ellos, y hay un desmalentamiento de las barreras arancelarias, es decir, todas aquellas barreras que se ponen precisamente para proteger los mercados locales, en este caso, en un mercado como este, por ser tan ágil, pues no existen. Existen nomenclaturas especiales. Como vemos, hay un comercio intrazona y un comercio extrazona. Intrazona es aquello que solamente pasa en la región del Cono Sur y que goza de estos beneficios, mientras que la extrazona, bueno, es un intercambio que se hace con países que no integran este Mercosur, que se le llama este mercado del Cono Sur. Este mercado del Cono Sur, que tiene una agilidad muy importante y que es incluso mucho más dinámico que el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, tiene una evolución muy importante con respecto a las cuestiones fiscales. Sí maneja certificados de origen, pero como vemos, tiene restricciones no arancelarias, lo cual lo hace simplemente como documento de que sí viene del Uruguay, sí viene del Paraguay, sí viene de Bolivia y es netamente hecho en 100% de sus partes aquí y se puede vender libremente del otro lado sin mayor tasación de impuestos o algo más. Como vemos, hay etapas de los movimientos de imposición con respecto al flujo de las mercancías. ¿Dónde se tasa? ¿Dónde está el despacho? Lo vemos directamente cuando llegamos al punto de libramiento, donde está la aceptación de la entrada del impuesto al valor agregado. Es decir, cuánto va a pagar esta mercancía o este producto por concepto de impuesto una vez que se va a entrar y se va a despachar. No solamente con el destino, sino los impuestos no se pagan en el destino, sino se pagan una vez que pasan y se liberan en aduana. Otra parte importante es precisamente los impuestos si son para el consumo o si son temporales. Esto es muy importante ya que para gravarse depende mucho si es producto importado o si es exportado. Como ves aquí, te muestro los derechos que debe tener tanto para importaciones como exportaciones, siendo algo muy importante la suma fija de las unidades de medidas, la parte ad valorem, es decir, aquello que nosotros consideramos un porcentual importante y que no puede ser variable, así como entre los miembros del Cono Sur, quién está exento y quién no para este tipo de gravámenes. Ahora bien, si me sigues, existen retenciones y percepciones al respecto. Cuando hay gravámenes directos son aquellos que se hacen directamente a las mercancías por concepto tanto del término de comercio internacional como los derechos y las tasas estadísticas, la percepción del IVA y las percepciones por ganancias. ¿Sí? Hay objetivos y hay sujetos. En esta tabla puedes tú ver quiénes están alcanzados o quiénes tienen que pagar esos impuestos y quiénes están excluidos de este tipo de gravámenes. Ahora bien, te pongo cuáles son los efectos y las sanciones correspondientes. Una de las sanciones es la falta de solicitud o que simplemente se te niega porque la mercancía no corresponde a las leyes que marca el Mercosur, o bien se duplican cierto tipo de alicuotas o cierto tipo de cuotas con respecto a las mercancías de la zona comercial. Ahora bien, hay ciertas modificaciones al impuesto al valor agregado en esta zona. Digamos que el impuesto al valor agregado es un impuesto muy generalizado en ciertas áreas de comercio internacional, pero una de sus modificaciones tiende a eliminar ciertas exenciones, otra a elevar ciertas tasas diferenciales y una muy importante es el tratamiento preferencial a ciertos bienes de capital, lo cual lo hace que sea un impuesto hasta cierto punto, no es que sea noble, pero sí fácil de manejar en ciertos aspectos. Reducciones y algo que le llamamos también drawback, ¿no? Existen también cierto tipo de alicuotas que tienen que ver con las cuotas que se pagan en la región, que pueden ser de 10.5% en el valor de la moneda comercial internacional y que tiene que ver en su imposición por ventas, localizaciones por obra o encargos a terceros, en este caso empresas de verificación o empresas de transporte, y las importaciones definitivas de bienes de capital. Hay un criterio físico de inspección, ABIS, de los bienes de capital correspondientes.
Como ves, incentivos directos, incentivos indirectos, incentivos especiales, todo este tipo de nomenclatura que manejamos para elaborar y hacer comercio internacional es algo que tenemos que ir viendo con mucho cuidado. Es mucha labor de escritorio, pero también es una rutina que una vez que procedemos ya a hacerlo, pues nos lleva a una dinámica muy interesante, nos agiliza mucho el comercio internacional. Si me permites, existe una parte que tiene que ver con la recuperación del IVA, que en esta zona tiene que ver mucho, que te da la facilidad de que al introducir los productos y al hacer cierto tipo de declaraciones de acuerdo al destino que se le va a dar a la mercancía, bueno, existe una forma de cobro y una forma por la cual se te puede recuperar o tú puedes recuperar el IVA, ¿cierto? Hay importación de servicios también, y es la importación que podemos hacer por determinado tipo de acciones que requerimos, sobre todo por asistencia técnica, ¿no? Medios de garantizar los tributos, bueno, eso es algo que cada país tiene con respecto a su Ministerio de Economía y a su Ministerio de Hacienda, y en lo cual va a tasar cuáles van a ser las declaraciones, cuáles van a ser las garantías que tenga y las pólizas de seguro que tengan que manejar tanto sus importadores como exportadores y que se tienen que ver como garantías aduaneras. La parte que tenemos que ver y que tener mucho cuidado es la liquidación de divisas. En esta parte, ¿qué significa? El concepto y las formas de pago en el exterior, cómo van a ser tus pagos con respecto a en el mercado local, en el sistema bancario, o qué tipo de instrumentos vas a tener que utilizar que de alguna manera cumplan con la ley local en la cual tú vas a establecerte. Para finalizar, veremos lo siguiente. Existe algo muy importante. Ya vimos la parte legal y los aspectos fiscales. Vimos generalmente los procedimientos aduaneros para poder realizar operaciones de negocios internacionales. Pero, ¿qué es el transporte? Hoy por hoy vemos que el transporte es algo muy importante, y para cerrar esta sesión veremos lo siguiente. ¿Cuántos tipos de transporte tenemos? Normalmente manejamos en materias de negocios internacionales. Cuando se hace de manera interoceánica, bueno, manejamos mucho la parte que tiene que ver con el transporte marítimo. Sin embargo, el transporte aéreo y el transporte terrestre, sea automotor o bien sea ferroviario, es una dinámica muy importante. El que conozcamos el uso de los transportes es cerrar el círculo de los negocios internacionales, porque es la manera en cómo vamos a desplazar nuestras mercancías. El autotransporte pues tiene una importancia muy específica, ya que es aquel que se utiliza al interior de un estado o nación correspondiente para poder trasladar sus mercancías vía carretera, vía cierto tipo de zonas geográficas en las cuales el tren no puede llegar. Y bien, este se puede utilizar de diferentes maneras, de doble transporte, de doble remolque, vamos por plataforma, o bien en pequeñas dimensiones como ciertas empresas de logística. Tenemos también la parte del ferrocarril, que es un transporte que es no es tan dinámico como el autotransporte, pero es rápido. Puedes llevar una carga bastante grande, aquello que no te puede ayudar el autotransporte, y se utiliza mucho para traslados de mercancías muy pesadas. Tiene ciertas desventajas en cuanto a que si no existe la infraestructura, pues este transporte pues no puede ser lo dinámico que puede ser el autotransporte o la parte más dinámica del uso de la cinta asfáltica o las carreteras o los caminos. Mientras que el transporte marítimo, bueno, 100% de carga, se ha utilizado desde hace muchos años. De hecho, yo podría decir que es el transporte más antiguo que existe, pero que hasta la fecha se utiliza muchísimo y que puede ser interoceánico, puede ser de cabotaje si se utiliza en el interior de un solo litoral. Y por último tenemos el transporte aéreo, que creo que es el más rápido, de hecho es el más rápido. Cierto que es muy costoso, pero hoy por hoy vemos que si hacemos una suma en general de los bienes que se transportan a través del sistema aéreo, pues a lo mejor no es mucho, pero en cuestiones de millones de dólares rebasa por mucho al autotransporte tanto ferroviario como de autotransporte normal. Pero bien, la unión de más de uno de estos transportes lo configuran el transporte multimodal. Hay que ser muy cuidadoso cuando tratamos de escoger una empresa que nos va a dar el transporte. ¿Por qué? Porque estas establecen rutas, establecen ciertos precios, y eso va a incrementar de alguna manera el valor de nuestras mercancías en la parte intermedia y ya posteriormente en la sumatoria que hagamos
cuando esté en el destino correspondiente y se entrega al consumidor final. Hoy por hoy te doy las gracias, espero que haya sido bastante útil este breve plática sobre procedimientos aduanales y espero verte la próxima sesión. Gracias.